En esta oportunidad hablaremos sobre la evolución del arte clásico hasta el Renacimiento. En primer lugar, la primera etapa es la clásica, la cual comenzó con Grecia, el cual se subdividió en tres etapas: la etapa arcaica, la etapa clásica y la etapa helenística. Todo en conjunto fue considerado como base de la cultura europea y occidental. Su arte se caracterizó por las esculturas idealistas en búsqueda de la perfección y belleza en sus figuras. Esto se fue extendiendo a través de las colonizaciones en armonía visual. Al hablar de pintura, ellos se enfocaron en lo que era la creación de mosaicos. Más que todo hablaban de cualquier ámbito de la vida, por ejemplo, la mitología, la vida cotidiana, la historia, hasta incluso el atletismo. Todo esto aparte era junto a piezas donde mayormente sus imágenes eran de manera horizontal. Y en la arquitectura sus edificaciones llegaban a ser en su mayoría de aspecto religioso, los cuales tenían características como plantas de forma rectangular y en la parte de arriba en su mayoría con figuras escultóricas según los lugares que ellos construían. El arte romano tuvo sus inicios en el siglo VIII a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Se representó mediante arquitectura, escultura, pintura, alfarería, entre otros. Tuvo una gran influencia de los griegos y de los etruscos. A diferencia del arte griego, el arte romano se centró en exaltar a los propios hombres. Respecto a su arquitectura, más que la belleza, les preocupaba el bienestar y el ocio de los ciudadanos, así como representar el poder del Imperio Romano. Entre sus construcciones podemos encontrar las termas, el anfiteatro, los templos, los acueductos, que eran construcciones para poder abastecer de agua a la ciudadanía desde las montañas. Respecto a su escultura se encontraban retratos como busto y retratos de cuerpo entero que representaban al emperador. En cuanto a su pintura, se representaban momentos de la vida cotidiana, así como paisaje y naturaleza. El arte bizantino surgió desde el siglo IV hasta el siglo XV. Está inspirada en la religión cristiana. Se representa con figuras de santos, ángeles y todo relacionado con figuras religiosas. Las esculturas mayormente son hechas de marfil y entre ellas destaca la Virgen con el Niño en el siglo X. En las pinturas y los mosaicos destaca el mosaico de Justiniano en el año 548. Para esto se utilizó piedras preciosas, oro, entre otros materiales. En la orfebrería destaca el Evangelio de San Miguel en el siglo X en Venecia y el relicario de San Juan Bautista en el siglo VII. En la arquitectura se destaca el estilo paleocristiano y las construcciones tienen el objetivo de adoración religiosa. Las basílicas son San Apolinario in Classe, San Vitale de Ravenna, Santa Sofía y San Marcos de Venecia. El arte románico es un estilo artístico que se difundió en Europa entre el siglo XI y el siglo XIII después de Cristo. Se manifestó de manera relevante mediante su arquitectura, caracterizándose por su solidez y el uso del arco de medio punto, bóvedas de cañón y de artista. Cuando este estilo fue estudiado en el siglo XIX se le nombró arte románico debido a la derivación del arte romano. En sus características principales tiene como relevancia la arquitectura, ya que eran manifestaciones religiosas en las iglesias y monasterios. Las diversas disciplinas artísticas como la pintura y la escultura y el mosaico estaban subordinadas a la arquitectura. Las paredes de la iglesia estaban cubiertas por pinturas y relieves con la intención de narrar principalmente los analfabetos los principios del cristianismo. El arte gótico es un estilo artístico que predominó en la arquitectura religiosa, escultura y pintura de Europa entre el siglo XII y el siglo XV, hasta el surgimiento del movimiento cultural del Renacimiento. En un principio, el término gótico fue designado de manera despectiva por los escritores italianos clasistas del Renacimiento, que consideraban a todo lo que no era clásico como una fealdad. La arquitectura gótica empleó novedosas técnicas como los techos altos con bóvedas y arcos. Entre las principales obras del arte
el gótico, se destacan las catedrales como la obra arquitectónica por excelencia. La arquitectura fue la máxima expresión del arte gótico. Estuvo basada en el concepto de la luz como fundamento y símbolo de la divinidad. El Renacimiento tuvo lugar entre los siglos XIV y XVI, se originó en Florencia, Italia, y se extendió a otras partes de Europa. Este movimiento adoptó la visión del hombre ofrecida por la antigua cultura griega y romana, a partir de la cual se formaron nuevas ideas sobre el hombre y el mundo. Se convirtió en fuente de inspiración para la creación de diversas obras de artes. Como podemos observar en las siguientes arquitecturas, tenemos a la cúpula de Santa María de Fiore, que fue una obra de Filippo Brunelleschi. También tenemos a la Basílica de San Pedro, que se sitúa en la ciudad del Vaticano y fue construida por Donato Bramante y Miguel Ángel. También tenemos a la Capilla Sixtina en la ciudad del Vaticano, decorado por Miguel Ángel Buonarroti. Y por último tenemos al Castillo de Chambord, construido por el rey Francisco I. Como pinturas tenemos a la creación de Adán, que fue pintada en 1512 por Miguel Ángel. También tenemos a Venus, que fue pintada en 1538 por Tiziano. Por último tenemos a la famosa pintura Mona Lisa, que fue pintada entre 1503 y 1519 por el famoso pintor Leonardo da Vinci.